¿Te has parado a pensar alguna vez por qué, incluso en días tan difíciles, todavía hay algo dentro de ti que insiste en creer que las cosas pueden cambiar? En medio de las prisas, las incertidumbres de la sociedad actual, las noticias que intentan robarnos la paz y los desafíos que se multiplican con cada amanecer, hay una poderosa verdad espiritual que muchos olvidan, pero que puede transformar por completo tu forma de afrontar la vida. Dios aún llama a la existencia lo que no existe. Y eso es precisamente lo que Romanos 4:17 nos revela de forma tan profunda e inspiradora. Hoy quiero guiarte a través de una reflexión que va más allá de la teoría. Analicemos este versículo con nuevos ojos, entendiendo cómo se conecta con nuestras luchas diarias, ansiedad, preocupaciones, presiones emocionales, momentos en los que todo parece salirse de nuestro control. Quizás estés experimentando uno de esos momentos en los que la esperanza parece lejana, en los que oras pero sientes que nada sucede. Pero este video es un recordatorio de que Dios obra precisamente en los escenarios aparentemente más imposibles. Aquí descubrirás cómo la fe de Abraham, su confianza inquebrantable en medio del silencio y el poder de la oración que declara la promesa pueden activar milagros reales y tangibles en tu vida. Y quédate conmigo hasta el final, porque además de las revelaciones que exploraremos juntos, he preparado oración especial. Esto está hecho para tocar tu corazón y renovar tu fe. Así que dale me gusta a este video, suscríbete al canal y activa la campanita para recibir más contenido que edifica y fortalece tu camino espiritual. Cuando miramos a nuestro alrededor y nos damos cuenta de cuántas cosas parecen fuera de lugar, relaciones perdidas, caminos bloqueados, puertas que nadie abre, noticias que sacudirían hasta al más fuerte, es natural sentir el peso de la realidad sobre nuestros hombros. Pero es precisamente en estos momentos de debilidad, de aparente caos, que la palabra de Dios emerge como un faro espiritual, señalando una verdad que trasciende todo lo que vemos. Dios llama a la existencia lo que no existe. Esta declaración, que se encuentra en Romanos 4:17, no es solo una frase hermosa o poética. Es una declaración de cómo Dios actúa, cómo se mueve en la historia de la humanidad y en tu historia personal. Mientras me escuchas, puede que te enfrentes a situaciones que parecen imposibles de resolver. Una oportunidad laboral que aún no se ha presentado, una cura que has estado esperando, un cambio que parece demasiado lejano, un sueño que has considerado abandonar. Es asombroso cómo la vida diaria puede poner a prueba nuestra fe tan intensamente. Aún así, hay algo extraordinario en el carácter de Dios. Él no depende de las circunstancias para actuar. No necesita que todo sea favorable, organizado o fácil. Dios es experto en obrar precisamente en el ámbito de lo imposible. La escena cotidiana que representa esta verdad es más común de lo que imaginas. Piensa en la persona que ora a diario por la transformación de su familia, incluso cuando todo indica lo contrario. Piensa en ese joven que busca dirección a pesar de la agitación emocional. Piensa en esa madre que clama por la restauración de su hijo, incluso cuando la realidad parece gritar no hay salida. Estas situaciones revelan un punto esencial: Dios no se limita a la lógica humana. Él crea, transforma y llama a la existencia aquello que aún no se ha manifestado, y cuando conectamos esto con el contexto de Romanos 4:17, el mensaje cobra aún más fuerza. Este versículo habla de un Dios que dio vida a los muertos y llamó a la existencia cosas que aún no existían. La palabra revela que Dios no solo observa, sino que interviene con autoridad. No espera a que aparezca la luz para actuar, trae la luz. Él no espera a que algo comience para completarlo. Inicia el movimiento sobrenatural ocurrió incluso antes de cualquier señal visible, y esto nos lleva a una reflexión profunda. Podría ser que a menudo nos damos por vencidos demasiado pronto, porque esperamos ver primero y solo después creer, entregamos nuestros miedos a Dios, pero reprimimos las posibilidades, impidiéndole manifestar lo nuevo. La verdad es que Dios obra contra nuestra lógica. Donde nosotros vemos un final, Él ve un comienzo. Donde nosotros vemos estancamiento, Él ve terreno fértil para milagros. Donde nosotros vemos debilidad, Él ve espacio para revelar su fuerza. Por lo tanto, al leer este versículo y aplicarlo a nuestra vida diaria, se nos invita a ver la vida con una fe renovada. Quizás hayas llegado hasta aquí cansado, desanimado, con el corazón apesadumbrado, pero hoy Dios te recuerda que Él sigue abriendo caminos en medio del desierto. Sigue infundiendo vida donde solo hay silencio. Sigue forjando respuestas mientras sigues orando. Todo esto demuestra que Él no depende de la existencia para crear, Él crea antes de la existencia, y es en este punto que nuestra reflexión se vuelve aún más íntima. ¿Cuántas veces te has preguntado, ¿me escucha Dios, o por qué nada cambia? Quizás la respuesta no esté en el cambio inmediato que te rodea, sino en el cambio profundo que Él quiere producir en ti. Dios no solo quiere transformar las circunstancias. Quiere transformarte a ti.
Quiere fortalecer tu fe para que puedas ver más allá de lo visible, más allá de lo natural, más allá del presente. En cada paso de este proceso, Dios te recuerda que Él sigue llamando a la existencia lo que aún no se ha manifestado en tu vida. Si esperas restauración, Él ya lo está llamando a la existencia. Si esperas sanidad, Él ya lo está llamando a la existencia. Si esperas nuevos caminos, nuevas respuestas, una nueva dirección, Él ya lo está llamando a la existencia. No porque lo merezcas, no porque todo sea perfecto, sino porque eso es lo que Él hace. Él es el Dios de lo imposible, el Dios que da vida a lo muerto, el Dios que transforma escenarios enteros con una palabra, y quizás, en este preciso momento, todo esto resuena en tu corazón de una manera diferente. Quizás sea Dios recordándote que no estás solo. Quizás sea Él llamándote a una relación más profunda. Quizás sea Él reavivando algo que creías muerto. Y si es así, entonces este mensaje ya está cumpliendo el propósito para el que fue enviado, para renovar tu fe y recordarte que el Dios de la creación todavía está trabajando en tu vida. Si este mensaje resuena contigo, escríbelo. Amén en los comentarios. Declaro que sigo creyendo en el Dios que llama a la existencia lo inexistente. La fe, contrariamente a lo que muchos piensan, no se desarrolla en entornos cómodos. Crece precisamente en desiertos, contra vientos contrarios, en días en que Él no resuena por doquier. Y quizás te encuentres justo en ese lugar ahora mismo, un momento en el que todo parece indicar la imposibilidad. Quizás sea un no que proviene de tu salud, tu situación financiera, una puerta que no se ha abierto en meses, una relación que parece agotada, o incluso tu propia fuerza emocional, que se está agotando. Pero aquí es donde el camino de la fe se hace real, incluso cuando todo dice no, Dios todavía dice sí. El gran problema es que a menudo confundimos la voz de las circunstancias con la voz de Dios. Cuando algo no cambia de inmediato, solemos pensar que Dios guarda silencio. Cuando una petición se retrasa, creemos que se ha olvidado de nosotros. Cuando algo no sale según lo planeado, pensamos que no quiere bendecirnos. Pero vivir por fe es aprender a distinguir estas voces, la voz de la realidad natural y la voz de la promesa espiritual, y esta distinción es fundamental, porque la fe no niega la realidad, simplemente, no se somete a ello. La fe reconoce la situación, pero cree en el Dios que la supera. La fe enfrenta el dolor, pero se mantiene firme en su promesa. La fe siente el peso del momento difícil, pero elige mirar al Dios que da existencia a lo que aún no se ha manifestado. Es como si la fe dijera cada día, sé lo que veo, pero también sé en quién creo. Este viaje está lleno de desafíos internos. A menudo, el mayor enemigo no es el problema en sí, sino lo que nos provoca: ansiedad, miedo, comparación, agotamiento, incertidumbre. ¿Cuántas veces te has sentido presionado por estos sentimientos? ¿Cuántas veces has querido rendirte porque el peso parecía demasiado pesado? ¿Cuántas veces te has preguntado si tu oración realmente está surtiendo efecto? El camino de la fe está marcado por este conflicto constante entre lo que vemos y lo que esperamos, entre lo que sentimos y lo que Dios dice, entre lo que parece ser y lo que realmente es. Y aquí hay una gran verdad: Dios nos permite pasar por estos conflictos para fortalecer nuestras raíces espirituales. La fe solo madura cuando se pone a prueba. El oro no es valioso por casualidad, necesita ser calentado, purificado y moldeado hasta alcanzar su forma más brillante. La fe es igual. Cuando observamos la vida de quienes han experimentado verdaderos milagros, nos damos cuenta de que antes de cada intervención de Dios hubo un periodo de espera, de silencio, de incertidumbre. Pero esta espera no fue una señal de abandono, fue parte del proceso. Porque Dios no solo prepara el milagro, prepara el corazón que lo recibirá. Y cuando decimos que incluso cuando todo dice no, Dios sigue diciendo sí, no hablamos de un sí inmediato. Hablamos de un sí soberano y perfecto, en el momento preciso, de la manera correcta. Un sí que a menudo no vemos en el momento, pero que, cuando finalmente se manifiesta, cobra un sentido que solo Dios pudo diseñar. Quizás estés enfrentando días en que tu fe parece débil, en que tus oraciones parecen no tener fuerza, en que todo dentro de ti te grita que pares. Pero recuerda, la fe no depende de lo que sientes, depende del Dios en quien confías. Incluso cuando tus ojos dicen, ya no hay esperanza, Dios sigue obrando tras bastidores. Incluso cuando tu mente dice, se acabó, Dios dice, apenas estoy empezando. El camino de la fe es, ante todo, un camino de confianza. Confiar cuando todo marcha bien es fácil, confiar cuando todo se derrumba es la verdadera fe. Y quizás eso es lo que Dios está cultivando en ti en este preciso momento, una fe resiliente, firme y madura, capaz de mantenerse firme incluso ante las mayores tormentas. Y si todo a tu alrededor te ha dicho no, debes saber que esto nunca ha negado el sí de Dios para tu vida. Si Él prometió, lo hará. Si Él lo dijo, lo cumplirá. Si Él comenzó, Él terminará. Tu viaje no termina en el desierto,
termina con el cumplimiento de la promesa. Y es interesante ver cómo Abraham encaja perfectamente en lo que estamos estudiando sobre Romanos 4:17. Porque cuando Pablo menciona este versículo, está hablando precisamente de la fe de este hombre que, a pesar de todas las imposibilidades, creyó en el Dios que llama a la existencia lo que no existe. Abraham no tenía pruebas, ni señales, ni garantías humanas, pero tenía una voz, una promesa y un Dios fiel. Y eso le bastó para seguir adelante. El viaje de Abraham es, en sí mismo, una invitación a reflexionar sobre nuestro propio viaje. Porque, si observamos con atención, veremos que muchas de las situaciones que atravesó son reflejos perfectos de las luchas que enfrentamos hoy. Abraham recibió una promesa cuando su realidad le gritaba todo lo contrario. Dios le dijo que sería el padre de una gran nación, pero ya era anciano, al igual que su esposa, Sara. La lógica le decía es imposible, las circunstancias le decían esto es imposible, el tiempo le decía es demasiado tarde, pero Dios le decía sí, ¿y saben que es aún más poderoso? Abraham eligió creer en el sí de Dios. Aún sin entender cómo, aún sin ver que nada cambiara a su alrededor, aún sin tener respuestas inmediatas. Simplemente confió. Y esa confianza se convirtió no solo en un ejemplo, sino en una clave espiritual que trasciende generaciones. Antes de continuar, si les está gustando el contenido hasta ahora, no olviden darle me gusta y suscribirse al canal. Esto ayuda a YouTube a recomendar este video a más personas que también buscan crecimiento espiritual y comprensión de la palabra de Dios. La Biblia dice que Abraham creyó contra toda esperanza. Esto significa que creyó cuando ya no había motivos para creer. ¿Y cuántas veces se han sentido así? Un momento en el que parece que todas las puertas se han cerrado, cuando miran su vida y no ven una sola razón para seguir creyendo. Tal vez sienten que el tiempo ha pasado, que sus esperanzas se han vuelto demasiado lejanas, que su sueño parece cada vez más desvanecido. Pero es precisamente en este punto donde nace la verdadera fe, cuando eligen creer no en lo que sienten, sino en lo que Dios ha dicho. Abraham nos enseña que la fe no depende de las circunstancias, sino de la promesa. No basó su confianza en lo que vio, sino en el carácter de Dios. Sabía que Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Sabía que si Dios prometía, la cumpliría, aunque el tiempo pareciera prolongado, aunque el silencio fuera grande, aunque la lógica lo contradijera, y aquí es donde nuestro camino se cruza con el suyo. Quizás llevas mucho tiempo esperando algo. Quizás sea una respuesta, un cambio, una sanación, una puerta abierta, una transformación. Quizás incluso has dudado si esto es realmente para ti. Quizás te has preguntado si Dios aún recuerda lo que te prometió. Y si este pensamiento te ha pasado por la mente, quiero recordarte algo profundo. Abraham también tuvo momentos de cuestionamiento, también tuvo días en los que nada parecía tener sentido. También vivió periodos de silencio, en los que Dios no decía nada nuevo. Pero él permaneció. Y es esta perseverancia la que transforma la fe en milagros. La espera no fue un castigo, sino una preparación. Dios no estaba demorando su respuesta, estaba preparando a Abraham para recibirla. Porque a menudo, antes de que Dios logre algo en nosotros, necesita lograr algo más dentro. Él moldea nuestro carácter, madura nuestra fe y fortalece nuestra confianza. Nos enseña a esperar de otra manera, no con desánimo, sino con expectativa, y cuando el milagro finalmente se manifestó, el nacimiento de Isaac, quedó claro que Dios nunca lo había olvidado. Simplemente estaba construyendo una promesa lo suficientemente sólida como para trascender generaciones y convertirse en un testimonio hasta el día de hoy. Y eso es lo que quiero que entiendan, el mismo Dios que cumplió la promesa en la vida de Abraham es el Dios que está trabajando en tu vida ahora. Si Abraham se hubiera rendido en silencio, no habría visto el milagro. Si se hubiera guiado por lo que vio, nunca habría seguido caminando. Pero eligió creer antes de ver. Y esa es la fe que Dios quiere despertar en ti hoy. ¿Qué has estado esperando? ¿Qué sientes que se está demorando demasiado? ¿Qué promesa parece lejana? ¿En qué área de tu vida sientes que todo te dice no? Hoy, Dios te recuerda que, al igual que con Abraham, guía tu historia con propósito. Nada está atrasado. Nada está fuera de lugar. Nada se ha perdido. La promesa sigue viva, aunque no veas las señales. Cuando observamos la fe de Abraham y entendemos cómo fue capaz de creer antes de ver, somos conducidos naturalmente a un elemento esencial de la vida cristiana. Oración, pero no una oración común, hecha solo con palabras comunes o por costumbre, sino una oración alineada con la fe que declara, que llama, que conecta con el carácter de Dios, tal como lo describe Romanos 4:17. La oración que obra milagros no se basa en emociones pasajeras, sino en la profunda convicción de que Dios es fiel para cumplir todo lo que ha prometido, y es importante entender que esta oración no ignora la realidad, pero tampoco se limita a ella.
La oración poderosa nace cuando reconocemos el escenario, pero nos negamos a aceptarlo como definitivo. Surge de la conciencia de que Dios actúa en lo invisible antes de manifestarse en lo visible, que obra en lo espiritual antes de transformar lo natural. Por lo tanto, cuando oramos con fe, no solo pedimos, sino que declaramos, llamamos a la existencia, estamos de acuerdo con lo que Dios ya ha establecido en su reino. Lo cierto es que mucha gente ora, pero pocos oran con convicción. Oran con miedo, con ansiedad, con duda, con prisa, como si simplemente estuvieran depositando sus preocupaciones ante Dios, y no hay nada de malo en eso. Dios recibe nuestros dolores tal como son. Pero la oración que obra milagros va más allá de la expresión del dolor, activa la fe. Declara la palabra. Se posiciona según la promesa. Llama a la vida lo que parece muerto. Persiste cuando el corazón quiere rendirse. Conmueve lo invisible cuando lo visible aún no muestra nada, y quizás ese es el punto que más necesitamos entender. La oración no es solo hablar, es una postura espiritual. Se trata de alinear tu mente, corazón y palabras con lo que Dios dice. Cuando la Biblia afirma que Dios llama a la existencia lo que no existe, no solo habla de su poder creador, sino también de cómo nos invita a participar en él mediante la fe y la oración. La oración es donde aprendemos a hablar como Dios habla, a responder como Dios responde, a ver cómo Él ve. ¿Y por qué es esto tan importante? Porque a menudo nuestras palabras reflejan la desesperación del momento y no la promesa eterna. Decimos no funcionará, mientras que Dios dice ya he comenzado. Decimos se acabó, mientras que Dios dice estoy construyendo. Decimos no veo salida, mientras que Él dice ya he allanado el camino. La oración con fe confronta esta diferencia entre lo que vemos y lo que Dios ve. Crea en nosotros una profunda alineación espiritual, capaz de transformar por completo el ambiente interior del corazón. Por lo tanto, cuando oras declarando la palabra, no solo repites versículos, activas la fe, invocas la existencia, traes de lo espiritual a lo natural aquello que Dios ya ha determinado. Esta verdad necesita una comprensión profunda. Muchos creen que la oración cambia las cosas, y realmente lo hace, pero ante todo, la oración te cambia, transforma tu perspectiva, fortalece tu resiliencia emocional, ilumina tu comprensión y te da poder para permanecer firme mientras Dios está trabajando en el reino invisible. Y quizás, al escuchar esto, te darás cuenta de que tu oración ha sido sincera, pero no declarativa. Has hablado con Dios, pero aún no lo estás llamando a la existencia. Has pedido, pero no has declarado tu fe. Te has entregado, pero no has tomado una postura. Y Romanos 4:17 nos invita precisamente a este ajuste espiritual, a vivir una fe que no espera ver para declarar, sino que declara porque confía en el carácter de aquel que prometió. Esta poderosa oración también tiene otro aspecto, vence el silencio. A menudo, Dios no parece responder de inmediato, y esto puede crear la sensación de que nada sucede. Pero comprendan esto, cuando oras con fe, el cielo se mueve inmediatamente, aunque la tierra aún no dé señales. La oración es como una semilla sembrada en tierra invisible, no ves cómo crece, pero está ocurriendo bajo la superficie. El tiempo de Dios no es el tuyo, pero es perfecto. Su respuesta nunca llega ni demasiado pronto ni demasiado tarde, y quizás te encuentres precisamente en este periodo de espera. Oras, declaras, clamas, pero aún no ves que nada suceda. Y quiero decirte con todo mi cariño, no te rindas. Sigue invocando a la existencia. Sigue declarando vida, sanación, fuerza, dirección. Sigue orando con convicción, incluso cuando tu alma esté cansada. Porque es en esta persistencia espiritual donde se construyen los milagros. A Dios no le impresiona la elocuencia, sino la sinceridad. No exige palabras difíciles, sino una fe profunda. No le conmueve la desesperación, sino la confianza. Y cuando aprendes a orar de esta manera, invocando lo que aún no existe, entras en un nivel espiritual diferente. Dejas de simplemente reaccionar ante el mundo y empiezas a cooperar con lo que Dios hace. Y ahora, para sellar este momento y fortalecer aún más tu corazón, quiero orar contigo. Una oración inspirada en Romanos 4:17, basada en la fe y una declaración espiritual. Señor, Dios mío, me presento ante ti reconociendo que tu poder sobrepasa todo lo que puedo ver. Tú eres el Dios que llama a la existencia lo que no existe, el Dios que da vida a lo muerto, el Dios que transforma escenarios imposibles. Hoy declaro, con fe, que tu palabra prevalece sobre todas las circunstancias que me rodean. Señor, llama a la existencia aquello que aún no veo, la sanación que necesito, la respuesta que espero, la restauración que anhelo, el milagro que parece lejano. Creo que, al orar, tu poder ya obra en lo invisible. Fortalece mi fe, renueva mi corazón y enséñame a declarar con convicción lo que ya has determinado. No vivo por lo que veo, sino por lo que creo. Y creo que tú sí es mayor que todos los no de la vida.
Que esta oración se eleve ante ti y obre milagros según tu voluntad. En el nombre de Jesús, oro y declaro, amén. Al orar así, te posicionas en el mismo lugar espiritual donde estaba Abraham, en el territorio de la fe que declara antes de ver, de la confianza que habla como Dios habla, de la convicción que ve lo invisible como realidad. Pero es importante entender algo, la oración abre el camino, pero es la acción de la fe en la vida diaria la que mantiene ese camino abierto. Mucha gente ora con sinceridad, pero vive su día a día como si nada hubiera cambiado. Oran como gigantes espirituales, pero caminan como si estuvieran derrotados. La oración activa el milagro, pero es la fe diaria la que lo sostiene hasta que se manifiesta. Ahora, dime, ¿qué te pareció este versículo? ¿Qué reflexiones te trajo? Quiero saber tu opinión, así que deja tu comentario abajo. Y si este contenido te conmovió, no olvides darle a me gusta y suscribirte al canal para ser parte de este viaje de descubrimiento y crecimiento espiritual. Así, no te perderás ningún video y también ayudarás a difundir este mensaje. Profundicemos juntos en nuestra comprensión de la palabra de Dios.